Buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa de América. Bienvenidos sobre todo porque tenemos una especial sesión hoy de colaboración con el Instituto Franklin. Quiero comenzar por dar la bienvenida al director del Instituto Franklin, Francisco Manuel Sáez de Arana, que está en la mesa y que nos presentará de forma adecuada al ponente, y al doctor en Historia de la Universidad de Nuevo México, el señor Tomás Chávez, que tenemos hoy aquí y que será el protagonista de esta sesión. Con el Instituto Franklin tenemos una colaboración continua, son numerosas actividades las que llevamos a cabo a lo largo del año, tanto la presentación de la revista Tribuna Norteamericana como varias mesas redondas, y hoy esta actividad que ellos nos proponen y que tienen la destreza de organizar de esta manera tan atractiva para el público, como prueba la gran afluencia de público, se enmarca también dentro de nuestras prioridades y de nuestro plan estratégico, el de Casa de América, concretamente en el apartado de historia dedicado a la huella española en Estados Unidos. Con la conferencia de hoy pretendemos profundizar, nuestro ponente pretende profundizar en el conocimiento de la figura de Benjamin Franklin y de la relación entre España y Estados Unidos. Benjamin Franklin nunca estuvo aquí, sin embargo, desde 1774 hasta su fallecimiento en 1790 mantuvo correspondencia con miembros de la realeza, funcionarios e intelectuales españoles. En los archivos de España se conserva una importante suma de documentos relativos a Franklin que en general no han sido usados. Quiero ahora dar la palabra a Manuel Sáez de Arana, que nos presentará propiamente al ponente y sobre todo desearles una agradable sesión. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, yo lo primero quiero agradecer a Casa de América una vez más por acogernos en todos los actos que les proponemos y organizamos, bien sea la presentación de Tribuna Norteamericana o cualquier otro acto que proponemos, siempre nos reciben con los brazos abiertos, con lo cual nosotros ya nos sentimos en casa cada vez que venimos aquí y vemos que el público lo agradece por la afluencia de la sala, con lo cual pues me hace muy feliz una vez más estar aquí. Por otro lado, antes de presentar al ponente, quisiera agradecer a Tom Chávez lo primero, la oportunidad que nos ha dado de publicar este libro. La charla que vamos a escuchar hoy está basada en el libro que acabamos de publicar en la colección Benjamin Franklin, La diplomacia de la independencia, documentos de Benjamin Franklin en España. Gracias por pensar en el Instituto para publicar este libro y, sobre todo, gracias por hacerme la tarea más fácil, porque desde que soy director del Instituto, si tuviera que hacer una lista de preguntas frecuentes que me hacen es ¿por qué el Instituto se llama Benjamin Franklin? Es algo que quizá cuando remodelemos la web tendríamos que poner como pregunta frecuente. Y siempre tengo que explicar pues, que Benjamin Franklin, pese a que nunca estuvo en España, tuvo una relación muy estrecha con España, hasta el punto de ser considerado el primer embajador de forma honorífica de Estados Unidos en España. Entonces, a partir de ahora ya, cuando me pregunten esto, pues les diré, mira, comprar el libro que publicó Tom Chávez y aquí se explica todo de por qué el instituto se llama Benjamin Franklin, con lo cual pues es una tarea que me ha ahorrado hacer. Bueno, ya se ha presentado un poco en qué consiste el contenido del libro, toda la correspondencia de Benjamin Franklin con distintas personas de la realeza, de la intelectualidad e incluso de la política española entre 1774 y 1790. Un trabajo de muchos años de Tom, un trabajo muy riguroso que, como digo, pues es una felicidad presentar. Entonces, simplemente, aunque supongo que la mayor parte de ustedes le conozcan, pues voy a presentar brevemente al ponente y ya dejamos que sea él el que nos cuente el contenido del libro y nos dé la charla, que creo que va a ser mucho más interesante. Bueno, Tomás Chávez es doctor en Historia por la Universidad de Nuevo México y con una beca Fulbright empezó su investigación en España, que se ha extendido por aproximadamente 30 años. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Orden de Isabel la Católica, en su categoría de encomienda. Además, fue director del Palacio de los Gobernadores en Santa Fe, Nuevo México, y se retiró en 2004 como director ejecutivo del Centro Nacional de Cultura Hispana en Albuquerque, aunque eso de se retiró no es cierto, porque como vemos aquí que está totalmente activo. Tan activo que es autor de otros 11 libros de historia, entre ellos, entre los publicados en España, aparte de este que nos trae hoy aquí, España y la independencia de Estados Unidos, publicado en el 2006 por Taurus, o Manuel Álvarez, un leonés en el oeste americano, publicado en el 2013. Les recomiendo la lectura de cualquiera de estos libros y, bueno, particularmente, por supuesto, si les llama la atención el tema o les interesa la charla, pues que sepan que el libro está disponible en nuestra página web, en la página web del Instituto. Aprovecho además para recomendarles la visita, pues si están interesados en todo lo que tenga que ver con los estudios norteamericanos,
Como supongo que sabrán, somos el único instituto universitario de investigación en estudios norteamericanos y organizamos pues, muchas actividades como esta, que espero que, si no la conocían, sean de su interés en el futuro. Para ello, recomendarles también que se suscriban a nuestra newsletter, que todos los jueves les mandamos información sobre todas nuestras actividades, o que nos sigan en redes sociales, que también pues, estamos bastante activos con las actividades que organizamos y que creo que les pueden interesar. Y bueno, nada más. Yo creo que, Tom, es momento de que te deje a ti, que eres realmente el protagonista de esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Me voy a hablar un poco más despacio. Es un honor para mí estar hoy en la Casa de América, así como también es un honor que el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares haya publicado mi libro. Y me alegra además que haya tantos amigos presentes aquí. Este libro, yo necesito decir una cosa más. Hay por lo menos tres embajadores aquí. 3 embajadores. Eduardo Garrigues, Miguel Ángel Ochoa y Rick Panés. Gracias. Este libro es el resultado del trabajo de mucha gente. Fue necesario un equipo para la creación del proyecto final. Este volumen se originó a partir de la investigación hecha para mi libro anterior titulado España y la Independencia de los Estados Unidos. Gracias al apoyo de una beca de investigación Fulbright y a una segunda beca de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la investigación para este libro sacó a la luz una serie de documentos sobre Benjamin Franklin. Ahí entonces comenzó la idea y sueño. Pero entendí que no me alcanzaría una vida si lo hacía solo. Para completar el proyecto, así como asegurar la calidad, entendí que debían hacer 2 cosas. Crear un equipo de especialistas y, en segundo lugar, un grupo de apoyo para ayudar a recaudar fondos. Este grupo fue llamado Los Amigos del Proyecto Franklin en los Archivos de España. Muy importante fue además que el Latin American Iberian Institute de la Universidad de Nuevo México aceptara el proyecto. El instituto tuvo un papel fundamental en el éxito del mismo al ser la institución encargada de coordinar y gestionar donaciones. El entusiasmo. Esta gente era feliz para ayudar y mostrado, por ejemplo, el embajador Enrique Panés, que está aquí, que era entonces cónsul del general de España. Resultó de inestimable ayuda para hacer conocer el proyecto en Houston, Texas, y conseguir apoyo financiero. John Espinosa, también de Houston, nos ayudó a conseguir contactos para futuras donaciones y la pasación combinada de ambos fue cantiosa. La investigación y creación de este libro fueron completadas con el trabajo de Russ Davidson, de Universidad de Nuevo México, Genoveva Enríquez, de Sevilla, Patricia Kurz, de Albuquerque, en Nuevo México, y la doctora Celia López Chávez, que está aquí también. Este equipo usó un sistema de comprobación cruzada de cada transcripción y traducción. Este trabajo fue tedioso, a veces complicado, pero siempre interesante. Hubo además personas que voluntariamente participaron del proyecto, como Guillermo Gallego Muñoz, estudiante de Historia en la Universidad de Granada, y Clem Whelan de San Diego, California.
Para muchas personas, el título de este libro puede sorprender, puesto que la mayoría de la gente no hace la conexión entre Benjamin Franklin y España, ni mucho menos sospecha que documentos pertinentes a él existen en los archivos de España. Si bien él nunca puso pie en España, desde tan temprana fecha como 1764 hasta su muerte en 1790, mantuvo correspondencia con realeza, oficiales y intelectuales españoles. En 1774, en Londres, la Embajada de España estableció contacto con Franklin en nombre de don Gabriel de Borbón, hijo menor del rey de España, Carlos III, quien quería obtener una armónica de vidrio, cuya invención había sido acreditada a Franklin. El estadista americano y el joven príncipe intercambiarían obsequios, una armónica de vidrio a cambio de una tradición hecha por el príncipe de la historia romana de Salustio. Aquí debe mencionar al historiador Juan Martínez Cuesta, curador de pintura del Patrimonio Nacional de España en el Palacio Real. Antes de su repentina muerte en 1999, publicó un artículo y escribió una biografía inconclusa del infante don Gabriel de Borbón, en la cual explicó la relación de Franklin con el príncipe. De Londres, Franklin regresó a Filadelfia en 1775, en donde se convirtió en el delegado del Segundo Congreso Continental. Hacia finales de 1776, embarcó desde Filadelfia para representar a su joven aspirante país en Francia. Durante su estancia allí, negoció con el embajador de España en Francia, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda. La primera reunión con Aranda fue el domingo 29 de diciembre de 1776, y este fue el inicio de la historia de las relaciones oficiales entre la nación aspirante a ser Estados Unidos de América y el mundo hispánico. Silas Deane y Arthur Lee, también miembros de la Comisión Americana, atendieron la reunión. Aranda escribió un informe de 33 páginas sobre esta primera reunión. Fue en este informe donde Aranda reveló, cito, Franklin habla muy poco francés, Deane mucho menos y nada Lee. Esta página del informe está reproducida en la cubierta del libro y es el documento número 19 en el libro, y parte está aquí para ver. Durante sus reuniones, Franklin presentó algunos documentos del trabajo que al principio Aranda rehusó aceptar. Dichos documentos, junto con la carta de presentación de Franklin a Aranda, se encuentran hoy dispositivos en los archivos de España. Uno de los documentos es un certificado de grandes dimensiones proveniente del Congreso Continental, que designaba a Franklin como ministro para España, cuya misión era, cita, comunicar, negociar y concluir con su más católica majestad, el rey de España, un tratado con el justo propósito de brindar asistencia para continuar la presente guerra entre Gran Bretaña y estos Estados Unidos. John Hancock, presidente del Segundo Congreso Continental, firmó el documento en su acostumbrada escritura sobredimensionada.
En la carta de que acompañaba al certificado, Franklin explicaba que había sido nombrado ministro plenipotenciario para España, pero dada la neutralidad de España, permanecía en París para trabajar con Holanda. Franklin, Holanda y los franceses negociarían a lo largo de los 6 años siguientes hasta la firma final de la paz en 1783. Franklin reunió y mantuvo correspondencia con oficiales españoles que trabajan en Gran Bretaña y en Francia. La mayor parte de dicha correspondencia existe hoy en día en España y todavía no han sido usada por historiadores de Estados Unidos. Muchos de estos documentos proporcionan información adicional y una visión de las relaciones de Franklin con España hasta ahora desconocida. Esta información no ha sido considerada ni incluida en la historia del nacimiento de los Estados Unidos. Las impresiones específicas que Franklin ofrece en los documentos sobre los funcionarios españoles y los motivos filosóficos, así como los estratégicos de estos, al tratar con las colonias rebeldes, pueden ahora ir más allá del simple reino de la conjetura. La cooperación, sospechas y relación en conjunto entre Francia y España durante este periodo crítico nunca han tenido el punto de vista español en el historial escrito en lengua inglesa. De todos los padres fundadores de Estados Unidos, Franklin se convirtió en el personaje más respetado e inclusivo amado internacionalmente. Intercambió correspondencia con certificados y pensadores de todas partes de Europa. Por lo tanto, no es de sorprenderse que su nombre se encuentre en las listas de membresía de varias organizaciones intelectuales en Europa, incluida la Real Academia de la Historia en España, a lo cual fue admitido el 9 de julio de 1784. Muchos de los autores de biografías de Franklin en lengua inglesa han ignorado o pasado por alto su trabajo con España. Muchas de estas biografías ni siquiera incluyen a España en sus índices. Ninguno de ellos utiliza fuentes españolas. Esto está cambiando, aunque de manera general, desde su punto de vista, el trato con España fue a través de los franceses. Con pequeñas excepciones, la idea de Franklin y España nunca ha atraído el interés de los muchos estudiantes de Franklin, por lo tanto, ha permanecido como un recurso archivístico sin explotar a lo largo de los años. Por su parte, historiadores españoles han escrito más acerca de este tema desde por lo menos 1925, cuando Juan Francisco Yela Utría escribió su obra, una gran obra, España ante la independencia de los Estados Unidos. El libro fue reeditado en 1988 y también contiene un apéndice de cartas de y a líderes estadounidenses, incluido Franklin. Para de su trabajo se encuentra incluido en forma abreviada en la colección publicada Cartas de Franklin que la Universidad de Yale compiló. Sin embargo, algunos de los documentos han sido publicados en parte o sin traducción. A veces perdieron la totalidad del contexto.
El presente equipo de investigadores han tenido la oportunidad de utilizar los documentos originales y de observar cualquier diferencia que en el tiempo o las posteriores copias hubiesen acumulado. De esta manera, la información contextual del documento no podrá ser pasada por alto. En consecuencia, los documentos previamente publicados son aquí actualizados, publicados en su totalidad e incluidos junto con los nuevos documentos sin publicar, proporcionado, por lo tanto, una comprensión exhaustiva de su significado. El objetivo es que este volumen constituya una fuente de información archivística para historiadores, estudiantes y cualquier persona con interés en saber más sobre Franklin, la independencia de Estados Unidos y, importante para mí, la conexión de España con ambos temas. Con alusión, se espera que muchos de los documentos incluidos aquí sean bases de nuevas interpretaciones históricas. El proyecto y el libro aquí presentado es un esfuerzo para suminar al conjunto de conocimientos sobre Benjamin Franklin, así como para escalar un periodo crítico de la historia de los Estados Unidos. A la fecha, documentos sobre Franklin han sido localizados en 8 archivos españoles. El Archivo Simancas en Valladolid, el Archivo Histórico Nacional en Madrid, el Archivo General del Palacio Real en Madrid, la Biblioteca Nacional en Madrid, el Archivo Real de Real Academia de la Historia en Madrid, el Archivo General de Indias en Sevilla y, gracias al historiador Carlos Colligan Soriano, el Archivo Zárate Colligan en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz en Tenerife. Si bien diversos documentos ya han sido localizados en estos archivos, la investigación está muy lejos de haberse completado. Este volumen es una compilación de 63 documentos con anexos y se encuentran organizados por orden cronológico, de manera que el lector puede entender el significado de las cartas, mientras que los historiadores pueden utilizarlos con su prudencia completa. Con el fin de simplificar, cada documento se encuentra ubicado con el nombre de la colección en la cual se encuentra preservado. En su forma original, estos documentos representan 375 páginas originales en forma manuscrita. 35 páginas están escritas en inglés, 28 en francés y 315 en español. Cada documento está plenamente identificado, de manera que los historiadores podrán tener la posibilidad de recurrir a los originales con esfuerzos mínimos. Además, las cartas contienen anotaciones al final de cada uno de ellos, con explicaciones sobre las personas mencionadas, lugares y algunos eventos. No se trata de un intento revisionista o postmodernista para reinterpretar un ya conocido conjunto de conocimientos, sino más bien un esfuerzo por hacer disponible mayor información. Con suerte, esta compilación será una base para que otros puedan recoger nueva información para sus propias historias. Durante el proceso, historiadores y eventualmente el público en general pueden aprender más acerca de la vida y la época de Franklin,
así como del papel clave de España en la independencia de Estados Unidos. Ahora, más de 3 siglos después del nacimiento de Franklin, hay más que aprender acerca de este influente e interesante hombre. Y lo que es fundamental, la participación de España en el nacimiento de los Estados Unidos. Una historia que los líderes de este último país no conocen. El contacto de Franklin con el infante Don Gabriel de Borbón y su posterior trabajo diplomático con España son 2 puntos clave desde los cuales se puede iniciar la búsqueda y difusión de Benjamin Franklin en los archivos de España. Finalmente, quiero dar gracias al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que aceptó publicar la versión en español de la diplomacia de la independencia, dirigido por el doctor Julio Cañeros Serrano y ahora para el doctor Francisco Manuel Sáez de Ana Herrero, Kiko. El instituto entendió desde el principio la importancia de este proyecto. El equipo de trabajo del instituto mostró sumo entusiasmo en la producción de este libro. En especial agradezco a Irene Morena Acevedo, que fue la primera editora asignada a este proyecto, y a sus sucesoras en el proceso de edición, Ana Zera Acega y Ana Lorena Ares. Mi agradecimiento a todos por vuestra presencia hoy aquí, que demostrar vuestro interés por esta historia compartida de España y los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Tenemos tiempo para preguntas, si alguien tiene alguna curiosidad o algo que quiera preguntar. Okay, so you made the effort of speaking Spanish. I'm going to ask you something in English. Bueno. In my faulty English. I am very interested in what you have written, and I'm sure that it's a great contribution of the better knowledge. No funciona. ¿Sí? ¿Me se oye? No. Okay, now I'm going to go straight to the point, not like many people have to. I have not read the book. I don't know what the contents are, and I'm sure knowing your trajectory, that is a great contribution. I am a bit curious, although I'm sure that, you know, this interaction between Benjamin Franklin and the royal family is important, and it is a proof of friendship between Spain and the United States. But I'm also interested, what was the attitude of Benjamin Franklin as a head of the American delegation to Paris concerning some points of the treaty? Because you know much better than I, which I'm only an historiador aficionado. You know that you know when John Jay took the floor. See? No, okay, go ahead. You know, there were some misunderstandings between Aranda and John Jay. And just not to be, I'm not giving a new lecture. So I want to concentrate in one point. When, you know, there were two very difficult points. One was the northern frontier, the other one was the Mississippi. According to Aranda, John Jay was very hard on that. So he took advantage of the fact that he left for London, I think, and talked with Benjamin Franklin, and said, well, you know, we need this.
we now own both sides of Mississippi, so it should be Spanish. And, you know, according to what I have read, and I might be wrong, Benjamin Franklin says something to the extent of saying, well, I would rather buy every single drop of the Mississippi water in gold than leave this to the Spanish, something like that. So I'm asking, sorry for this long question, was this Benjamin Franklin also very positive in the negotiation of the Treaty of Paris? Do you want to translate that question? No. I don't have enough memory. Yeah, okay. I'll answer you in English then. Franklin represented his burgeoning country. It wasn't a country yet. The United States didn't become a United States until the end of the war, which is lost on people. What he cared about was getting aid to help the rebellion succeed. When he went, he left London in 1774, so he never went back to London. He was in Paris negotiating with Aranda. And Aranda and him tended to see eye to eye about Spain getting involved in the war. Aranda was more enthused about declaring war. Grimaldi, Marqués de Grimaldi, the Count of Floridablanca, who succeeded him, wanted to negotiate and wait for a number of reasons. And that's what. And one of the things you will learn in this book was the commission, the American Commission in Paris, started fighting with each other. They were in conflict with each other. And finally, two of them were removed and replaced. Only Franklin stayed of the original commission because he was the most respected. Franklin would not have negotiated the Mississippi River, but at that time it wasn't his consideration. At that time it was to get aid to succeed with the rebellion. Did I answer your question? No, because... Which question should I answer? No, was he the head of the American delegation? Yes. In the treaty as well? Yeah, yes. So then there were these 2 points that, as you know very well, Floridablanca refused to include into the treaty. Oh, you're talking about the negotiations of the treaty at the end. Yes. Okay. Sorry. Yeah. No, he wouldn't negotiate. He was embarrassed by what Jay did. Went behind the back of the commission and went and talked to the enemy of the colonies to secure an agreement. And then Aranda gave up on the idea of negotiating Gibraltar back to Spain and signed the treaty. It was left to Franklin to go apologize to the French. To Versailles, yes. So that's that. Okay, thank you. You're welcome. Yo quería preguntarle, ¿por qué ese poco de interés del Estado español siempre en todas estas cosas? Por ejemplo, también con Bernardo de Gálvez y con tal. ¿Por qué ese poco interés enorme, grandísimo, que usted ahora está dando a conocer y es maravilloso, pero que hasta hoy no habíamos sabido nada, la normalidad de la gente, de los documentos de Benjamin Franklin en España? En mis investigaciones me parece que los españoles tenían más interés en este tema en Estados Unidos. Este tema es nuevo en Estados Unidos, hace quizás 10 años, 15 años ya. Pero los primeros libros publicados sobre era aquí en español, no en inglés en Estados Unidos. Completamente nuevo, es porque estoy aquí, porque por suerte yo encuentro en los archivos y escribe. Yo casi el primer artículos, pero el primer libro que está publicado sobre Entonces, yo tengo más fan que es... I don't deserve. Otro embajador. Muchas gracias. Quiero desde luego felicitar a nuestro querido conferenciante no solamente por esta conferencia, sino por la magnífica labor que viene realizando,
para explicar la figura de Franklin en relación con España. Debo decir que el hecho de que en España no haya habido grande documentación no quiere decir que no se haya tratado el tema. El tema se ha tratado y mucho. En el Ministerio de Exteriores se publicó hace tiempo, como el profesor Blázquez sabe muy bien, una serie de colección sobre las relaciones de España con la independencia de los Estados Unidos. Son algo así como 6 o 7 volúmenes, en los que en efecto se utiliza parte al menos de la documentación que ha utilizado el profesor Chávez. La Academia de la Historia hizo hace 4 o 5 años un acto dedicado solamente a Franklin en su relación con España, que el profesor Chávez también conoce. Es decir, que quiero excusarme como español de que no hemos dejado de tratar la figura de Franklin. Desde luego que Franklin es más importante en los Estados Unidos que en España, eso es cierto. Para Estados Unidos es una figura excepcional, para Estados Unidos y para la ciencia y para otras muchas cosas, incluso para la simpatía personal, porque no hay duda que lo tenía. Para España, no, claro, él, como ha dicho el profesor, no llegó nunca a pisar España. Vino con el fin de trabajar con España y de negociar con Grimaldi y con el gobierno de Carlos III. No se llegó a efectuar personalmente. Y vino Silas Deane, su ayudante o colaborador, vino a España, no llegó a entrevistarse con Grimaldi, pero estaba hecho ya lo importante, que es el acuerdo para que España favoreciera, en cierto modo, la independencia de Estados Unidos. En fin, a mí me parece muy bien que el Instituto se dedique a esto y que Franklin tenga entre nosotros su acogida como un personaje de nuestra historia, porque lo es, ciertamente. Si nosotros hemos llegado a una relación con Estados Unidos en aquellos momentos finales del siglo XVIII, fue porque Carlos III tuvo, en cierto modo, los consejos de entrar hacia allá, por Floridablanca, como ha sido mencionado, por el conde de Aranda, por Grimaldi, un intento de... Sí, por Gálvez, evidentemente. Sobre Gálvez hay un buen libro de Carmen de Reparaz, un magnífico libro de Carmen de Reparaz, que se llamaba Yo solo, en relación con Gálvez y con la independencia de Estados Unidos. En fin, que haya una persona como el profesor Gálvez, el profesor Chávez, que se dedique a esto, me parece espléndido y es para todos nosotros un magnífico regalo. Es decir, que todos nosotros podemos agradecerle a él, como españoles y como amigos de América, esta magnífica labor que está realizando y que no nos es desconocida, ciertamente, porque sus libros son aquí muy conocidos en España. Una vez más, me permitiría decir en nombre de todos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación al profesor Chávez por esta magnífica interpretación que nos ha dado y por esta aportación documental, que sí que es muy importante, porque es verdad que Franklin ha dejado muchas cosas aquí, pero están muy dispersas y él ha tenido la habilidad o el buen gusto o el acierto de encontrar esos documentos dispersos, publicarlos y hacernoslos accesibles a todos. Mi querido profesor Chávez, querido Tomás, nuestra gratitud y nuestro agradecimiento, si me permiten, en nombre de nuestro distinguido auditorio. Muchas gracias. Gracias. Otro embajador. Y el tercer embajador. Muchas gracias, muchas gracias. Naturalmente que yo personalmente, como ex-cónsul en Houston, como representante de España en varios estados, entre ellos Nuevo México, estoy muy agradecido a la labor de Tomás Chávez, a la labor de Tomás Chávez y del pequeño pero muy selecto grupo de historiadores que en diversas partes de Estados Unidos hacen un trabajo muy serio y muy responsable. El profesor Alfred Lemon en Luisiana, evidenciando la importancia enorme de la presencia de España en Luisiana, que para muchos, viéndola distraídamente, puede ser un apéndice a la presencia francesa, como Nicolás Canelos en Texas, en Houston, con una editorial importantísima. Son personas que nos ayudan, naturalmente, que hacen un trabajo que ayuda también a Estados Unidos y a la opinión pública de Estados Unidos, porque hasta cierto punto creo que es comprensible que las instancias oficiales no tengan un interés desesperado en realzar las contribuciones a ese proceso de la independencia. Pero los jóvenes, los estudiantes, las nuevas generaciones, es también importante que incorporen ese conocimiento. Cuestión muy importante. Como también creo que es muy importante que la opinión pública, la ciudadanía de Estados Unidos, incorpore el conocimiento de que el mundo latino, el mundo hispano, es un mundo que, a pesar de los debates y las polémicas, es de facilísima integración en Estados Unidos. ¿Y por qué?
pues porque sus valores, sus principios morales, éticos, su cultura, su lengua, les fueron dados por un país que en el fondo se identifica, viceversa, con esos valores con Estados Unidos. De manera que cuando los hispanos tienen una serie de cualidades perfectamente encajables con las del ciudadano medio estadounidense, la opinión pública debe tomar conciencia de que vienen de algún lugar y vienen precisamente de España. Nadie debe sorprenderse de que un historiador en Nuevo México se ocupe del proceso de independencia de Estados Unidos. Podría pensarse en un primer momento, bueno, sería lógico que se ocupara del camino real de tierra adentro, de las primeras incursiones en esa tierra ignota desde el virreinado, pero de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos. Bueno, Nuevo México, para todos los que hemos estado allí y sobre todo hemos tenido contactos con el mundo oficial y el mundo cultural y académico, yo diría que es el estado más español de Estados Unidos, no hispano, sino el más español, donde es más frecuente encontrarse con personas que quieren reivindicar ante todo su origen español. La demografía prima y hoy en día los cambios demográficos en Nuevo México, como en todos los demás estados, vienen del mundo hispano-latino, pero nunca he encontrado en Estados Unidos un estado tan español como Nuevo México. De manera que comprendo que también desde ese punto de vista el trabajo del profesor Tomás Chávez tenga una lógica intrínseca. Nada más y muchas gracias y contento de verte otra vez. Dice algo muy importante a mí, porque este libro va a publicar en los Estados Unidos en inglés. The American Philosophical Society, que era fundó para Franklin, va a publicar este libro en inglés. En los Estados Unidos es a mí más importante en España, porque la gente en Estados Unidos necesita saber esta historia. Si saben esta historia, si conocen esta historia, quizás no hay tantos problemas y ¿cómo se dice? Líderes que quieren construir muros en la frontera. Es un muro no en el norte, pero en el sur. ¿Por qué el sur y no en el norte? Si entienden que España y los colonias de España ayudan con la independencia de Estados Unidos, quizás hay un diferente pensamiento. Estoy de acuerdo de este otro. Nuevo México es lejos de todo, dice un gobernador español siglo pasado. Y hay mucha gente que habla en español mucho mejor de yo. Pero yo tengo orgullo de mi estado. Sí, profesor, buenas tardes, gracias por la presentación. Nos conocimos personalmente con motivo de la exposición que hizo Iberdrola en Washington y en Estados Unidos en 2018, que fue visitada por sus majestades los reyes. Quería preguntarle, en algunos libros norteamericanos hay muchos historiadores que tienen siempre una opinión muy negativa del papel que jugó España en la independencia de Estados Unidos. Por ejemplo, pues ahora que recuerde uno de los más conocidos, Samuel Bemis, en su libro sobre la diplomacia de la Revolución Americana, prácticamente dice que España no tuvo ninguna importancia. Después de leer todos los documentos de Franklin, que ha investigado en todos nuestros archivos, que como decía el señor embajador están dispersos por varios archivos, ¿tiene la impresión de que Franklin sí comprendió cuáles eran las razones de España para actuar como actuó, o le pasó como a su colega John Jay, que nunca entendió por qué España no quiso reconocer la independencia y por qué no se quiso implicar desde el principio como Francia? ¿Tiene usted la impresión de que Franklin fue capaz de comprender eso o no? Sí, ok. Franklin entiende
este momento en historia. Hay una carta en este libro que estaba publicado antes, pero ponemos, quiere en el libro, porque es una carta de Franklin a el príncipe. Y es antes de declaración de independencia. En esta carta, Franklin escribe sobre la rebelión, que es un momento en la época historia que va a cambiar todo. Él entiende el contexto donde vive. Él tiene esta visión grande, quizás otros no. No me voy a hablar de todos los otros porque ahora estoy más conocido con Franklin, pero él tiene esta visión. Él sabía que algo está pasando que es muy, muy importante y pone en una carta al infante de España. Do you think that he realized or he understood the role of Spain in the support of the U.S. revolution? Todos los fundadores de Estados Unidos en este momento entienden, sin España no pueden ganar. Este es claro. Yo recibí críticos en Estados Unidos sobre este punto. Yo respuesta, yo soy un historiador. Lee las citas. Lee la carta de George Washington. Lee la carta de John Adams. Lee las cartas de Benjamin Franklin. Ellos sabían más de yo y ustedes. Mencionaste que American Philosophical Society va a publicarlo en inglés. Pero explica, aunque sea en 2 minutos, lo difícil que fue conseguir que una editorial de Estados Unidos publicara el libro. Este es parte del punto del embajador danés. Este manuscrito era listo antes, en inglés, antes del manuscrito en español, pero gracias a esta gente tan inteligente, está publicado aquí. Yo envió este manuscrito al American Philosophical Society y no recibió ninguna respuesta. Y después de yo contacto otras compañías para publicar, otras universidades. Nadie quiere publicarlo. Y hay un cambio en American Philosophical Society, el jefe jubilar o algo, yo no sé qué pasó. Y un día yo recibí un email de una mujer que dice, yo soy en la oficina de este hombre y estoy leyendo estas cartas y nunca recibe una respuesta. Y yo, no. ¿Tiene este manuscrito existe hoy? Sí, no puede publicarlo en inglés, hay un problema. ¿Podemos mirarlo? Sí. Y ya va a publicarlo este año. American Philosophical Society. El primer lugar que yo quiero en Estados Unidos, porque era sociedad de Franklin. Y también un punto de historia. ¿Cómo se dice? Era duque de Campomanes. Conde de Campomanes. Franklin pone el duque de Campomanes como un miembro de American Philosophical Society. Él era el primer español en la American Philosophical Society. ¿Y por qué Franklin hace Porque Campomanes inductó a Franklin en el Real Academia de Historia. Dr. Chavez, as a Fulbright fellow, I'd like to congratulate you on your excellent contribution. We're all good looking. Yes. Como bien sabes, España, claro, la contribución de España a la independencia de Estados Unidos fue determinante. Yo, como tú creemos, que sin esa ayuda no hubiera sido posible la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, España
sobre todo quería recuperar Gibraltar. Y mi pregunta es, antes de por fin España accedió a la alianza con Francia, estaba en negociaciones para recuperar Gibraltar a cambio de ayudar Gran Bretaña en suprimir la rebelión. La pregunta es si hay algo de esas negociaciones reflejados en estos documentos. Voy a leer en este libro algo poco diferente. Está hablando del momento después de Francia declarar guerra. ¿Y por qué no España no está con Francia? Porque Floridablanca quiere negociar. Está negociando sobre Gibraltar y nada más. Pero no es la verdad. Sí, él quiere Gibraltar. Todos los españoles hasta ahora quieren Gibraltar. No es nuevo. Pero él escribe muy claro en estos documentos a Randa y dice pone instrucciones Randa a explicar a los americanos en París que no va a negociar no hay un acuerdo sin la independencia de los Estados Unidos. Y hay una carta de Franklin al Congreso que dice, Franklin no va a negociar nuestra independencia.